Este mensaje yo lo he titulado Beneficios de estar sometidos. La semana pasada hablamos, o llevamos 2 semanas, creo que está en la tercera, donde hemos hablado acerca de lo que es el sometimiento, de lo que es someternos a Dios, someternos a la palabra, y estamos aprendiendo de ese tema y yo sé que nos va a edificar. Hoy les voy a hablar de los beneficios de estar sometidos. Para eso quiero invitarlo que venga conmigo a un pasaje que nos aprendimos la semana pasada. ¿Se lo aprendieron? Entonces vamos a, sin mirarlo allá, vamos a leerlo. Efesios 5:21. ¿Quién se acuerda? Ay, Dios mío. Sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5:21. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias y te bendecimos en este día. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra sea vida en nuestras vidas. Y que tú, Señor, mi Padre, seas hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Espíritu Santo, toca nuestro corazón, toca nuestra vida en este día. Y que la palabra se haga vida en nosotros, Señor. Te lo pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, Efesios capítulo 5, versículo 1, recordándolo, dice de la siguiente manera. Dice: sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Recuerden que la semana pasada les hablé que reverencia significa profundo respeto, veneración, amor hacia, en este caso, hacia Dios, hacia Cristo, hacia la palabra. Pero también habla de acatamiento. Y la palabra acatamiento está hablando de acatar la orden. ¿Cuántas veces usted habla en su casa algo, dice algo, no sé, a sus hijos, no sé, a algún miembro de la familia, pero esa persona no acata lo que usted dice? Entonces dice: hey, llegue temprano, no sé, a los hijos. Yo me acuerdo cuando mi mamá nos decía, estábamos pequeños, y nos decía: los dejo salir a jugar, pero a las 8 están en la casa. Y yo me acuerdo que yo era desesperado cuando llegaba la noche y miraba a qué horas qué horas estaban, en que estaban, y le preguntaba a todo el que tenía reloj: oye, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Y alguno empezaba a decir: ay, esa preguntadera, ¿por qué? Porque tengo permiso de entrar, de llegar a la casa a las 8. Y entonces comisionaba a un amigo, alguien que tuviera reloj, y le decía: hey, cuando vaya a ser, faltan 5 para las 8, me avisa porque tengo que irme. Y alguien me decía: hey, faltan 5, y corría para mi casa. Algunos decían: yo sí no. Yo sí me quedaba hasta las 9, hasta las 10, hasta las 11. Desde ahí es donde viene la rebeldía, porque el sometimiento es acatamiento. Entonces, si usted tenía acatamiento y veneraba a su mamá, a su papá, entonces usted, ¿qué debía de haber hecho? Obedecer, llegar a las 8. ¿Por qué? Porque sometimiento lo hacemos por reverencia, por temor, y estamos hablando aquí de Cristo. Entonces, sometimiento o reverencia, estoy explicando que es profundo respeto. Cuando usted tiene un profundo respeto por Dios, por Cristo, por los líderes, por las autoridades, usted respeta. ¿Y qué va a respetar? Las órdenes. Entonces hay un acatamiento, hay una veneración, hay una devoción a Cristo y hay una adoración. La semana pasada hablamos acerca de la jerarquía y empezamos a hablar de esa jerarquía espiritual o esa jerarquía divina, y hablamos de que Dios, la autoridad suprema, que es Dios, la autoridad delegada, que es Jesucristo, y la autoridad delegada a la iglesia, que es el Espíritu Santo. Hablamos de que Dios es el creador y la autoridad final sobre todo en el cielo y en la tierra. Amén. Hablamos de que Cristo, como autoridad delegada, es la cabeza, ojo, de la iglesia, y tiene señorío sobre el mundo espiritual y el mundo ¿qué? Natural. Pero hablamos también de esa autoridad delegada del Espíritu Santo dada a la iglesia, que fue después de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y fue dada a los diferentes ministerios, a los ancianos, a los líderes. ¿Para qué? Para guiar, enseñar y cuidar a la iglesia. Amén. Entonces también hablamos de esa jerarquía
en lo que es en lo natural. Y hablamos de lo social, y dentro de la jerarquía de lo social, pues Dios estableció las autoridades civiles. Y quiero mostrarles, para que usted se dé cuenta, que todas las autoridades que hay en el mundo, llámese como se llame, fueron establecidas por Dios. Ahora viene una pregunta: entonces, ¿Dios es de derecha o de izquierda? De ninguna de las dos. De ninguna de las dos. Olvídese si usted quiere colocar a Dios en la derecha o en la izquierda, hablando en lo político. Dios no es de ninguna ni de la otra. Y usted dice, pero entonces, no, resulta que ese concepto o esa idea nació cuando el rey se sentaba a dar sus órdenes, allá por allá los reyes franceses, etcétera. Y entonces resulta que los que estaban a su favor se sentaban a la derecha de él, y los que estaban los que estaban en contra se sentaban a la izquierda. Y entonces de ahí fue que nació toda esa locura, que eso no existe de derecha o de izquierda. Entonces nació porque los que apoyaban al rey se sentaban a su derecha, y los que no lo apoyaban se sentaban a su izquierda, y de ahí fue donde vino. Ahora, las autoridades fueron establecidas por Dios. Y usted dice, ¿cómo que si eso es un invento de los hombres? Van a darse cuenta que los hombres metieron la mano y dañaron todo por no someterse a la jerarquía establecida por él. Mira lo que dice Romanos capítulo número 13, versículo 1 al versículo número 6. Dice así la palabra del Señor. Dice: el respeto a las autoridades. Y acuérdese que cuando hablamos de respeto, estamos hablando de veneración, y cuando hablamos de veneración, estamos hablando de sometimiento. Entonces dice: todos deben someterse a las autoridades públicas o autoridades superiores. Y dice: pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. ¿Quién fue el que dispuso la autoridad? Dios. Entonces hago un paréntesis ahí. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, o como lo vimos la semana pasada y hoy lo vamos a profundizar un poquito, si el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del hombre, ¿quién es la cabeza de las autoridades? O sea que por encima de las autoridades, el que está gobernando es Dios. Ojo acá, por eso cuando una autoridad pública no cumple con su labor, le va a tener que rendir cuentas a su cabeza, y en este caso es Dios. Oiga qué terrible. Atención acá. Dice: pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que dice, así que las que existen fueron establecidas por él. Versículo 2. Dice: por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Versículo número 3. Dice: porque los gobernantes, ojo acá, no están para infundir terror a los que hacen lo malo, sino ¿a quién? A los que hacen ¿qué? Ojo acá. Entonces, cuando un gobierno está infundiendo temor a los buenos ciudadanos y a los malos les está infundiendo bravo, aplauso, ahí nos damos cuenta que está en contra de lo establecido por Dios. ¿Estoy siendo claro, sí o no, iglesia? Y aquí no vaya a empezar usted a decir: ay, es que usted es de allí, es que usted es de allá. No, yo estoy hablando la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno. Si un gobernante infunde temor con los malos a los buenos, está mal, porque el temor o el terror del gobernante es hacia los malos. Pero si los malos andan campantes y se sienten con toda su libertad de andar para arriba y para abajo, porque el gobierno los respalda, está ese gobierno en contra de lo establecido por Dios, y ese gobierno va a tener que rendirle cuentas a Dios. Entonces Dios no es de derecha ni de izquierda. Y dice, sigue diciendo: ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Muy bien, versículo número 4. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Ojo, los gobernantes están al servicio de Dios. ¿Para quién? ¿Para el bien de quién? De los ciudadanos.
Por eso hay una discusión muy grande en un país vecino, un poquito más hacia arriba, donde las ONGs y las organizaciones de derechos humanos reclaman los derechos humanos de los malos, de los criminales, pero no se preocupan por los derechos humanos o no dan tanta lora por los de las personas buenas. Y ahí es donde dice, pues está al servicio de Dios para tu bien. Cuando nosotros tememos a la autoridad establecida por Dios, es que todo está al revés. Porque a la autoridad establecida por Dios en lo civil no hay que temerle, sino que ellas están para infundir nuestro bien, para nuestro bien. Pero si está al contrario, es porque hay algo malo. Muy bien, sigamos. Pero si haces lo malo, entonces debes tenerle miedo. Eso es como cuando lo para un guarda de tránsito. Yo a veces veo el retén adelante y a mí me empieza a dar como miedo. Yo, ay, Dios mío, ¿será que si llevo todo? Y yo le digo a mi mente, ¿y por qué está asustado si llevo todo? Es más, cuando voy caminando, hasta voy a pie, veo el tránsito y me acuerdo, va caminando tranquilo, no le van a pedir SOA. Pero uno siente, ¿verdad que sí? Y uno ¿será que sí lo renové? No. Y uno como que trata de la mague de parar y de pensar. Entonces dice, no en vano lleva la espada, en este caso el arma, el fusil o lo que sea, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar a ¿quién? Aquí es donde se resuelve si un cristiano puede prestar servicio militar o si un cristiano puede pertenecer a las fuerzas armadas y llevar el arma. Aquí es donde se resuelve si un cristiano que está en su pleno uso de servicio, y si ve a un delincuente y saca el arma y lo dispara y lo mata en servicio, porque hay el enfrentamiento. Aquí donde dice, no, el cristiano no puede, mientras que esté bajo la legalidad de la autoridad, puede hacerlo. No es que va a coger ahí, ay, a ver quién, pum, 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 y a ver, no, porque ahí se sale. Entonces dice acá, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tenerle miedo. No en vano lleva la espada, en este caso el arma, pues está al servicio de ¿quién? De Dios, para impartir justicia y castigar al malhechor. Versículos 5 y 6. Y dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de ¿qué? De conciencia. Y el versículo 6 dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos. Ven ustedes que los impuestos están ahí. Y dice, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. ¿Y cuál es el problema? Ya nosotros como individuos. Y esto es bien importante. ¿Saben por qué? Porque vimos la semana pasada, y esto lo estoy hablando para hablar de la relación entre Dios o Cristo y la iglesia. Que así como tú tienes tu casa, manejas tu familia, eso representa tu relación con Dios. O sea que como yo vivo en lo natural, estoy siendo en lo espiritual, porque Dios lo ilustró con el matrimonio. Por eso, si tu matrimonio es un infierno, significa que tu relación con Dios es un infierno. Y algunos dirán, no lo acepto, no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no? Porque la Biblia dice que el hombre que maltrata a su mujer, dice que sus oraciones no tienen contestación. Y si no me lo cree, primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, no traten mal a sus esposas, para que sus oraciones no hallen tropiezo, estorbo. Entonces, cuando un hombre maltrata a su mujer, pero es muy religioso y muy muy orador, su oración tiene estorbo, no sirve. Pero ¿sabe lo que dice usted, pastor? No es lo que dice mi iglesia ni lo que dice mi religión. Pues lo que dice la Biblia, eso es. Entonces, si hay una mala relación con la familia, hay una mala relación con Dios, porque Dios nunca violenta su orden. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios mandó a Moisés a que sacara al pueblo de Israel de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? A ver, ¿quién se acuerda? Pero que sacara al pueblo. ¿Qué le dijo? Ve y dile a quién. Ve y dile a quién.
que deje ir a mi pueblo. Ahora, pregunta, ¿será que Dios no tenía el poder para sacar a su pueblo de Egipto, sí o no? Y entonces, ¿por qué mandó a Moisés a que le dijera al faraón que el faraón, por favor, hágame el favor, deje ir a mi pueblo? No lo dejó ir. Tuvo que enviar 10 plagas, la última, la primogénito, la muerte, para faraón decir: sí, lárguense de aquí y bendígame. ¿Y por qué? Porque Dios no tiene el poder, porque Dios ahí se paniqueó con el faraón. No, porque el faraón era la autoridad establecida de ese pueblo. Y acuérdese que 400 años atrás, ese faraón, otro faraón obviamente, pero ese mismo gobernante o en ese mismo cargo, le dio la entrada al pueblo de Israel a entrar a Egipto. Entonces ellos entraron por la puerta porque la autoridad les permitió entrar, y ahora al salir, ¿quién tenía que darle el permiso de salir? La autoridad. Dios no viola lo que él estableció. ¿Estoy siendo claro? Faraón dijo: no los dejo ir. Ok, vas a conocer mi poder. Vino la plaga primera: faraón, deja ir a mi pueblo. No lo conozco. Segunda plaga. Dice Dios: deja ir a mi pueblo. Tercera plaga. Deja ir. No. Cuarta, quinta, sexta, muértelos. Y digo: ahí sí, lárguese. Y ahí se fueron. Y dice la Biblia que aún las potestades del Señor se fueron. Dios no viola lo que él estableció. Entonces dijimos que en el hogar el hombre es la cabeza de la mujer, y la cabeza del hombre es Cristo. Y entonces viene, ¿qué es la mujer? Porque algunos piensan que la mujer es de segunda mano o que es inferior, y eso es lo que se ha metido para dañar hoy día el orden de Dios. Y te voy a decir que si el hombre es la cabeza y el hombre gobierna, ¿sabe qué hace la mujer? Edifica su casa. Diga conmigo: edifica la casa. Y este mensaje hoy va a sonar muy fuerte. Venga conmigo a Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice aquí: la mujer sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay en esta mañana? Bueno, 3. Voy con esas 3. Dice: la mujer sabia edifica su hogar. ¿Qué hace la mujer sabia? ¿Qué hace la mujer sabia? Edifica. Ahora, pero la necia, ¿la quién? Ahora, ¿cuántas necias hay en esta mañana? Había, dijeron 2. Dice: pero la necia con sus propias manos, ¿qué hace? La destruye. Entonces, ojo acá, porque esto es muy serio. Entonces, si el hombre es la cabeza, ¿qué viene a ser la mujer? Dice la Biblia: ayuda idónea. Y esa ayuda idónea no es que sea por debajeada, no es que la mujer no tiene el mismo rango de autoridad que el hombre. Por eso es que cuando Dios creó al hombre, dice en Génesis capítulo 1 versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando dijo eso, estaba hablando del hombre y de la mujer. Hagámoslo. La mujer también tiene la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? La mujer sabia edifica su hogar. ¿Qué hace el hombre? Dice la Biblia que es la cabeza, pero la mujer sabia edifica. ¿Y qué es edificar? Viene de esa palabra de construir, viene de la palabra de construcción. Ahora te pregunto, mujer, ¿tú estás construyendo tu hogar? Ah, no, eso le toca al hombre. ¿Es serio? Tú eres la que debes construir el hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Hay un dicho que dice que lo que hace con la mano lo borra con ¿qué? Y así hay veces pasa. Así como el hombre no se somete a Cristo para gobernar y que la mujer se someta, muchas veces hay mujeres necias que lo que hacen con la mano lo borran con el codo. Entonces, cuando habla de edificar, está hablando de ¿qué? Escuche bien esto. Resulta que Salomón lo que hace es mostrar el impacto de las acciones y de la sabiduría femenina en el hogar. La mujer sabia trae algo. Escuche bien esto, iglesia. Esto no lo trae el hombre, esto lo trae la mujer. ¿Sabe qué trae la mujer sabia que edifica su casa? Trae una estabilidad. Te lo voy a decir. ¿Cuántos habitantes de calle ustedes han visto en la calle que son hombres? ¿Cuántos? ¿Cuántos habitantes de calle mujeres? Pocas, ¿sí o no?
Que las hay, las hay. Pero si hay, un ejemplo, 100 habitantes de calle reunidos entre hombres y mujeres, 90 son hombres. Y quería el tipo, pero ella era una tremenda mujer. Y les voy a hablar de Abigail. Y su marido era Nabal. Y resulta que Nabal significa perverso. O sea que Abigail, una hermosa mujer, estaba casada con un perverso, con un Nabal. Terrible. Y resulta que un día David manda a donde Nabal a decirle: hey, dame panes, dame esto, porque te hemos cuidado, te hemos ayudado. Y entonces Nabal dijo: ¿y quién es David? ¿Quién es ese para que yo le dé de lo mío? Y entonces pasó algo impresionante con la mujer, con Abigail. Quiero que venga conmigo a Primera de Samuel capítulo 25 y vamos a leer versículo 14 al 31. Y dice de esta manera, atención. Dice, aquí fue cuando David dijo: ¿y quién es Nabal, perdón? Digo, ¿y quién es ese David para que yo le dé mis cosas? Y entonces David se fue, los mensajeros le llevaron a David, le dijeron lo que pasó. Pero un siervo de la casa de Nabal, que conocía bien cómo era el tipo de perverso, cómo el tipo era de terrible, fue y buscó a Abigail. Impresionante esto. Fue y buscó a Abigail. Dice, entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: ojo, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Versículo 15. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Ojo, y dice: es necesario que usted lo sepa, le dice el criado a Abigail. Acuérdese que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica. Y le dice el criado: es necesario que usted lo sepa. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá, dice, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Dice, Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. A ver, ¿cuántos se llaman Nabal aquí? A ninguno. Bueno, menos mal. Y dice, tiene tan mal genio que no se le puede ni hablar. Es un Nabal. Entonces dice, sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros. Mire lo que dice, mire. Y le dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo nada a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. ¿Y por qué no le dijo nada? ¿Porque era una rebelde? Porque ese tipo no se le podía hablar. A mí me da dolor cuando hay mujeres que dicen: ay no, si mi marido no va, yo tampoco voy. Terrible. O viceversa. O al contrario, el hombre y todo ñeñe. No, si mi mujer no va, yo tampoco. Porque papi, usted es el que gobierna el hogar. Y si tú llevas a Cristo a tu casa y empiezas a someterte a Dios, pues va a empezar a fluir. Entonces dice acá, así que dice, montada en un burro, Abigail dice, entrada a una barranca de la montaña, cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. O sea que ya David iba con el ejército a matar a toda esa gente. Y dice, en ese momento David descendía. De nada sirvió ayudar a este tipo, decía David. Protegimos a sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió como mal por bien. Ese tipo era perverso. Nabal dijo mal por bien y no sabía lo que le venía pierna arriba. Así hay algunos hombres que se creen muy machotes y que no, a ver, póngala como que. Y no se dan cuenta que viene el mal subiéndole patas arriba. Gracias a Dios por esa esposa que ora, por esa mujer que clama. Yo a veces le doy gracias a Dios por mi esposa que ora. Y dice,
que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Eso es lo que estaba planeando David contra Nabal. Y dice el 23: cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. O sea, se tiró ahí hasta el suelo. Abigail cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto. ¿Cómo que es mía? ¿No era pues del perverso de Nabal? ¿No era de ese mal geniado de Nabal? ¿No era de ese tipo Nabal? Y como Abigail dice: toda la culpa es mía, porque la sabia edifica su casa. Y dice: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuchen lo que tengo que decir. Versículo 25. Sé que Nabal es un hombre perverso. Oiga, la mujer lo sabía. El problema de algunos es que no quieren reconocer que su marido es un perverso. Sí, pastor, ay, no es el mejor hombre del mundo. Mentira, un patán. Pero como es tan boba que ay, ya. Y dice: así que Nabal es un hombre que perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Y entonces aquí es donde uno pregunta: ¿qué hace una mujer tan bella? No solamente física, porque Abigail dice en la biografía de la historia que era una mujer espectacular. No solamente era una mujer bella físicamente, sino que era una mujer sabia, era una mujer entendida. ¿Qué hacía con un tipo de esos casada? Cosas de la vida. Entonces dice: de mal genio, por favor no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Su nombre significa necio, perverso. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Y dice: ahora, mi señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Wow. Y dice: aquí tengo un regalo que yo, tu sierva, he traído a usted y a sus hombres. Y dice: le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Empezó a hablarle a David lo que él era David y a profetizarle. Y dice: aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Segura en su bolsa de tesoro, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Ojo acá. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, wow, está hablando la mujer a David, subiéndole el ego. Lo que Dios va a hacer contigo, te va a poner como líder, el rey. Mira lo que dice: que esta no sea una sombra en su historia. O sea, que no le quede ahí algo malo a David. Dice: me fui a matar ese Nabal, esa gente. Que no le quede eso ahí en su historia. Y dice: entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarias. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, ¿qué dice? Acuérdese de mí, su sierva. Wow. 32. Y dice, por eso a mí me fascina leer la Biblia. Y dice que esta no sea una sombra. Bueno, el 32. Y dice: David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. 33 y 34. Y dice, ojo acá, atención. Vamos, perdón. Gracias, Angélica, discúlpeme. Dice: gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Sigamos otro poquito al 34. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habrían quedado con vida. Le salvó la vida a esa mujer. Y Angélica, si me pones el otro, qué pena, el otro versículo.
Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuélvase a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. ¿Sabe qué pasó? Que Abigail viene y le cuenta a Nabal. ¿Y sabe qué pasó? Para no seguirlos cansando con la lectura, ¿sabe qué pasó cuando Abigail le dice a ese mal geniado, a ese que no se le podía hablar? Le dice: mire lo que casi sucede. Y le contó. ¿Y sabe qué le pasó a Nabal? Le dio una enfermedad cerebral y le dio una parálisis cerebral, y a los 10 días se murió. Si quiere lo sigue leyendo ahí para abajo. Se murió a los 10 días el perverso Nabal. Y le contaron a David que Abigail había enviudado y David no tenía esposa. ¿Y sabe qué hizo David? Dijo: esa es la que quiero. Y se casó con Abigail. Wow, yo también me hubiera casado con Abigail. Yo me casé con Abigail. Si yo también estuviera buscando esposa, ¿con quién cree que me voy a casar? Con una mujer que edifica. Mujeres, aquí donde viene su labor, su función. Pastor, es que el hombre es la cabeza y él no. Pero tú tienes que edificar. Esa es la jerarquía del Señor establecida. ¿Estoy siendo claro? Ahora, dentro de esa misma jerarquía vienen los padres y los hijos. Ese es el orden de Dios. Mire lo que dice Dios a los padres y a los hijos. Venga conmigo a Efesios capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: hijos, mire, entonces ya vimos el hombre, ya vimos la mujer, ahora vienen los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen ¿a quién? Dice: pues esto es lo correcto, versículo número 2. Y dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hay que hacer con el papá y con la mamá? Diga conmigo: honrarlos. Honralos. Ese es el primer mandamiento que contiene promesa. ¡Qué espectáculo! El 3 dice: si honras a tu padre y a tu madre, ¿cómo te va a ir? Bien. La gente honra a la mamá el día de la madre llevándole una plancha. Mamá, ve, aquí te traje el día de la madre una plancha. O una vajilla, ay, para que le dé de comer ahí. Y algunos son tan olímpicos que dicen: no, es que a mi mamá no me puede dar nada, que a ella no le gusta nada. Hay una cosa que sí le gusta. ¿Qué es? Ay, Dios mío, ambiciosas, codiciosas, que Jehová la reprenda. Y algunos son tan descarados: es que yo no le doy nada porque a ella no le gusta nada. Dele la plata, que ella mira qué hace. Entonces dice: si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás. ¿Qué vas a tener? Yo quisiera que los padres de esta iglesia empezaran a enseñarle a sus hijos. Yo estoy cansado de que papás no son cristianos en la casa. Son cristianos acá los domingos o los miércoles, pero en la casa no lo son. Insultan a los hijos, porque aquí es donde dice: no, es que esos niños se tienen que obedecerme porque yo soy el papá. Pues ¿qué dice la Biblia ahora a los padres? Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los que. Y aquí Dios no está diciendo que no los discipline. Aquí lo que está diciendo el evangelio, la palabra, es: ten cuidado con esas disciplinas injustas. Ten cuidado con maltrato. Ay, es que ya no se le puede ni tocar porque se enoja el niño. No, no está hablando de eso. Aquí lo que está diciendo es que muchas veces tú lo haces enojar. A mí me daba una rabia cuando mi mamá y mi papá me decían: este mucho montañero, salí para acá. Y yo más me provocaba. Yo no soy. Un día le dijimos a mi hija, estaba así chiquita, y yo le está culicagada. Y digo: yo no soy ninguna culicagada porque yo no tengo la ropa sucia. Y yo entendí que eso la enojaba. Entonces ya no le digo culicagada, le digo otra cosa. Yo quisiera que los papás de verdad fueran cristianos en la casa. Le echan la culpa a la iglesia: mi hijo no quiso volver a la iglesia, pastor, porque usted no hace nada para los jóvenes. Pregunta: ¿tú eres cristiano en tu casa? ¿Le están mostrando la autoridad de Dios a tus hijos? ¿Eres un hombre o una mujer de oración? ¿Haces tu devocional? ¿De verdad cumples con lo que Dios? ¿Estás sometido a Dios? ¿O tus hijos, cómo es cuando tú vas a una fiesta? ¿Cómo te comportas? Porque ellos están viendo todo. Yo trato toda mi vida de comportarme, y no porque quiera aparentar, porque quiero mostrar que estoy sometido a Dios.
Y hay algunos padres que sufren porque los hijos y le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al otro, cuando la culpa es que no hicieron la labor como tenían que hacer. Ay, pastor, no me diga eso porque me mata. No, yo no estoy hablando que tú seas un mal padre. Yo estoy hablando que no te partiste el lomo para llevar comida. Yo no estoy diciendo que no te partiste el lomo y que estás trasnochando para llevarle. Claro, yo no estoy diciendo eso. Pero le estás mostrando a Dios a tus hijos. Le estás enseñando a temer a Dios. Le estás enseñando que vean al menos orar. ¿Sabe por qué yo soy un hombre de oración? Porque toda mi vida vi a mi madre orando. Todavía ora. Hay veces uno la lleva en el camino y va. ¿Qué está haciendo? Orando. La sangre que se tiene para resolver. Y uno dice, ay, qué artera. Pero toda la vida la vi orando. Y sabe que soy yo hoy cuando voy por la calle. Hay veces voy en la moto, voy caminando, me estoy bañando y yo. Me enseñaron. Entonces, ¿qué dice? Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cómo lo estás corrigiendo? No estoy diciendo que no lo corrija, pero muéstrale. Tú eres el responsable de mostrarle a Dios a ese niño. ¿Quién es el que le muestra a Dios? ¿Cuándo va a ver a Dios ese niño? Tú eres el que le vas a mostrar la imagen de Dios. Y dice, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de ¿dónde? Pero el problema es que como tú no te sometes a Dios, pero sí quieres que tus hijos se sometan a ti. Sí, cómo no funciona así. ¿Y sabe por qué no funciona? Porque si tú no estás bajo autoridad, no puedes tener autoridad. ¿Y qué te voy a mostrar para que te des cuenta que muchas veces no estamos sometidos? ¿Y por qué? Porque Primera de Samuel capítulo 15, 23 dice, ojo acá, Primera de Samuel dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Rebelarse, no someterse. Ahora estamos sometidos a Dios. Hombres, ¿están sometidos a Dios para que su mujer se someta? Mujeres, ¿estamos sometidos a Dios? ¿Estás edificando tu casa o la estás destruyendo? Padres, ¿están educando a sus hijos con el temor del Señor o lo único que con tu mala actitud los estás dañando? Pastor, pero es que a mí nadie me enseñó a ser papá. A mí tampoco. Pastor, pero es que a mí nadie me enseñó. ¿Cómo? A mí tampoco. Y ahí es donde yo les he venido diciendo toda la vida. Yo quise que mi vida fuera basada en lo que dice este libro. Aquí donde yo me metí, yo dije, Señor, yo quiero aprender a ser. ¿Sabe que yo me casé? Y yo honro a mi papá, no le estoy hablando mal de él, pero yo me casé con algo en la cabeza. Y yo dije, yo no quiero ser como mi papá. Y no quiero llevar un hogar como mi papá lo llevó. Y no porque fue malo, porque aquí estoy. Si hubiera sido tan malo, pues no estuviera acá. Pero yo me di cuenta que como a los 4, 5, 6 años de casado, estaba haciendo lo mismo que mi papá. Y era algo que era involuntario, lo mismo que mi papá. Lo que yo dije, me voy a casar y no lo quiero hacer, es lo mismo que estaba haciendo. Es lo mismo. Y un momento en que yo me puse a mirar y el Espíritu de Dios me hizo ver eso. Y me dijo, estás haciendo lo que prometiste que no ibas a hacer en tu hogar. Y entonces yo le dije al Señor y le dije, Dios, pero es que no sé cómo más. Porque esa fue la imagen que yo vi. Eso fue lo que yo aprendí. ¿Qué es lo que yo aprendí en la casa? Eso. Y eso es lo que estoy. Y yo dije, Señor, necesito aprender. Y le dije, Dios, enséñame. Y ahí fue donde me metí con la palabra a buscar qué dice Dios. ¿Cómo es que habla Dios de un esposo? ¿Cómo es que habla Dios de un papá? ¿Cómo es que habla Dios de manejar las finanzas? Y empecé a buscar, no a repetir lo que está, sino a estudiar lo que está. Y pude cambiar muchas cosas. Todavía estoy en la lucha. Pero estoy haciendo la labor. Entonces, ¿qué dice? Rebelarse contra Dios. ¿Y cómo rebelarse contra Dios? Y aquí es donde entra, porque muchos creen que rebelarse es no volver a la iglesia. Ay, no vuelvo a la iglesia porque me miraron feo. Y creen que eso es rebelarse. Hace rato estaba rebelado. Porque rebelarse contra Dios es contra el orden establecido por Dios. Por esa jerarquía, por ese yo soy el encargado, tú eres el encargado de mostrarle a Dios a tus hijos. ¿Cómo lo estás haciendo?
Lo estás invitando a orar, lo estás invitando a la palabra, estás compartiendo, o te amargaron tanto la vida que tú ya dices, ay, ya, y sí, estás amargado. Yo he visto gente que me duele tanto en mi corazón porque tuvieron una vida tan cruel, tan dura, que esa misma dureza la reflejaron en sus hijos y la tiraron en sus hijos, esa misma dureza, y la tiraron a sus hijos porque no hubo una sanidad, porque no hubo allí. Y yo lo entiendo, yo lo sé. Por eso es que en esta iglesia oramos por sanidad. El problema es que no les gusta la sanidad. Oramos por liberación, el problema no les gusta la liberación. Oramos por sanidad emocional, sanidad interior, y no les gusta, pero quieren seguir heridos toda la vida. Quieren seguir dando vueltas en que los violaron, en que los abusaron, en que los maltrataron. Pero vamos a pagar el precio, vamos a congregarnos, vamos a hacer el discipulado, vamos a venir, mire, vamos a hacer sanidad. No, queremos seguir perpetuándonos en el dolor. Mire, si yo me hubiera quedado en el dolor, y aunque usted no crea, yo viví cosas horrendas que no se las puedo decir, que no se las puedo hablar por respeto a mis padres, pero también por respeto a mi familia. Horrendas, terribles, horrorosas, que un niño no tenía por qué vivir eso. Cosas que ni siquiera mi papá y mi mamá sabían o saben hasta el día de hoy, de cosas horrendas que me pasaron, cosas horribles que me acontecieron. Pero pedí a Dios sanar mi corazón y me esforcé, me metí a hacerlo, porque no quiero destruir más vidas. Entonces dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres tener nada que ver con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Entonces sometámonos. ¿Cuáles son los beneficios de someternos a Dios? 1, dirección y claridad de propósito. 2, fortaleza y protección. 3, acceso a promesas y bendiciones. 4, crecimiento personal y ministerial. 5, autoridad. Porque si no estamos sometidos bajo una autoridad, los demonios tampoco se nos van a someter. Y termino con este versículo, porque la próxima semana no se lo pueden perder. No se pueden quedar en la casa. De verdad, el miércoles estamos, los domingos estamos. Y termino con este versículo para mostrarte que aquí es donde va a coger sentido este versículo, que muchas veces los cristianos lo citamos. ¿Qué dice? ¿Y qué va a pasar con el diablo? ¿Qué va a pasar con el diablo? ¿Cuántos quieren que el diablo se vaya de su casa? ¿Cuántos quieren que el diablo se vaya de su casa? Que el diablo deje en paz a tus hijos. Que el diablo deje en paz a tu matrimonio. Que el diablo deje en paz tu economía. Que el diablo deje en paz tu hogar. Que el diablo deje en paz tu vida. Que dice, pero ¿qué hay que hacer? ¿Y cómo nos vamos a someter? Si ve el orden, si ve a dónde los estaba llevando, si ve por qué no empecé con este versículo hace 3 semanas atrás, sino que lo dejé para hoy, porque ustedes no lo hubieran entendido si no lo hubiera explicado. Dice, sométanse a Dios. Van a resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Se tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El diablo se tiene que ir. Amén, iglesia, se tiene que ir. Pero ¿sabe cuándo se va el diablo? Dígale que está a su lado, hermano. El diablo se va cuando tú te sometas a Dios. Si no te sometes, no se va. No se va. Por eso hay gente que dice, pastor, ayuno, oro, grito, zapateo, peleo y hago, y no se va. Y no se va. Y hay algunos que una vez me dijo una señora así, me dijo, pastor, ¿usted puede ir a mi casa a sacar al diablo de mi casa? Y yo le dije, ¿para qué lo dejó entrar? Sáquelo usted. Usted fue la que lo dejó entrar. Ay, es que oro, zapateo, hago esto. Yo no sé por qué me dijo así, pero yo me imagino que cuando yo zapatea es grito, hago, y no se va. Y yo le dije, ¿sabe por qué no se va? Porque no está sometida a Dios.
Ay, pero yo qué hago si yo. Sométete a Dios. Sométete. Y verá que el diablo se va. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor y se pone sobre sus pies? Señor, hoy te damos gracias en esta mañana, Jesús. Gracias, Señor, porque hoy estamos entendiendo lo que es someternos a ti, Señor. Lo que es someternos a esa jerarquía divina. Dios, la autoridad suprema de todo. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo dado a la iglesia para guiarla, para enseñarle a través de los ancianos, los líderes y los pastores. Gracias, Señor, porque también hay esa jerarquía humana o natural, donde están las autoridades civiles, donde nos dice que nos sometamos a esas autoridades. Y esas autoridades también tienen que estar sometidas a ti, porque un día darán cuenta, Señor. Gracias, Dios, porque hay una autoridad también establecida en la familia. El hombre como cabeza de la mujer y Cristo como la cabeza del hombre. La mujer como la que edifica el hogar, trayendo estabilidad, trayendo paz, trayendo armonía, colocando valores, fundamento. Señor, te lo pido en esta mañana. Señor, ayúdanos, Dios de los cielos, que esos hombres como Nabal, mal geniados, que no se les puede hablar, que no reconocen su error. Señor, hoy yo te pido que los hombres de esta iglesia seamos hombres como Cristo, que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hombres, ¿cuántos de ustedes estuvieran hoy en otro lugar muertos si no fuera por la oración de sus esposas? Por eso nunca menosprecie, porque la oración de ellas trae estabilidad. ¿Cuántas veces nos ha guardado Dios porque nuestra esposa está orando, porque está clamando? Por eso hay un libro que un hombre compuso y dijo: el poder de la mujer que ora. Edifica tu casa, mujer. Hombre, gobierna tu casa. ¿Cómo la vas a gobernar? ¿Con machismo? ¿Cómo la vas a gobernar? ¿Con pelea? ¿Con gritos? ¿Cómo la vas a gobernar? ¿Con injusticia? No, gobiérnala con el temor de Dios, como Dios quiere que tú lo hagas, sometiéndote a Cristo, aprendiendo de Él. Padres, los que tienen papá, los que tienen hijos, obedezcan a sus padres, hijos, dice el Señor, porque ese es el mandamiento, esa es la autoridad, esa es la jerarquía. Obedézcanlos. Todos los que están todavía bajo la custodia del papá, de la mamá, que están bajo la tutoría de papá, sométasen a ellos. Todavía sométasen ahí a ellos. Padres, te dice el Señor, no provoquen ir a sus hijos con disciplinas injustas. Denle ejemplo. No les muestren, no les hablen una cosa y muestren otra. Hablan de buscar a Dios, pero tú no lo buscas. Hablas de congregarte, pero tú no te congregas. Qué lástima que hay gente que no viene y deja de venir un domingo, un miércoles, y son 15 días sin tener comunión. ¿Lo has pensado? Un día, un domingo que faltamos, son 15 días sin tener comunión con Dios. Y después nuestros hijos van a decirle cuando crezcan que se congreguen, que busquen. Imagínense cuando no nos congregamos 2 domingos, 2 semanas, son 20 días, 3, 4, un mes. Tú eres el encargado de mostrarle a Dios. Y por eso cuando digas al diablo, te vas de mi casa, se tiene que ir. Satanás se tiene que ir. El diablo se va a ir en el nombre de Jesús, porque esta iglesia está sometida a Cristo, está sometida a Dios. Dice el Señor: sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Señor, te lo pido en esta hora, Dios, que aprendamos a estar sometidos, Dios, sometidos a la palabra, sometidos al orden tuyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dios, tú que eres santo y eres eterno, a ti sea el honor, a ti sea la gloria, Dios. Y te pido que esta palabra sea vida en nuestras vidas, que aprendamos a someternos a las autoridades espirituales, que aprendamos, Señor, mi Dios. Señor, yo te doy gracias, Señor.